Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Programa número 15 de Agroperiodista. Hablamos con Eva Marín, tiene 31 años y preside la organización Asaja Joven. El de Eva es otro de esos casos en el que comienzas tu vida profesional lejos del pueblo para buscar un futuro en la ciudad, porque así nos lo transmitían desde pequeños, y acabas regresando a tus orígenes, en este caso a Villanueva de Bogas, en Toledo. Eva es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en Comunicación y Marketing, y hace 5 años dio un giro a su vida. Cuando su padre se jubiló, dio el paso para llevar ella la agricultura familiar, basada en el olivar, viñedo y cereal. Además de presidir Asaja Joven, participa en 2 órganos europeos, en el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores y en el Comité de Mujeres del Copa Cogeca, lugares donde se debaten las necesidades del campo y se trata de condicionar a las instituciones europeas. Y antes de empezar, te animo a que visites agroperiodista.com para encontrar más historias y de paso te suscribas a mi lista de correo y así te aviso por mail de cada podcast. Venga, comenzamos. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. Como vas a escuchar, Eva Marín es una mujer reivindicativa con un análisis claro de los problemas y necesidades reales de los jóvenes del campo. Los problemas de financiación, la burocracia, la falta de tierras, las consecuencias y carencias, como ella dice, de vivir en el pueblo. Hablamos de la situación asfixiante actual motivada por los costes de producción disparados o de la falta de mano de obra temporal para trabajar en el campo. Aprovecho también que Eva es experta en comunicación y marketing para preguntarle por qué, si cada vez hay un consumidor más informado, también existe un gran desconocimiento sobre cómo se producen los alimentos. Lo primero es preguntar a Eva cómo se presenta la campaña de la oliva. En mi zona mal, porque el año pasado sufrimos Filomena. La zona mía donde yo vivo, en Toledo, fue una de las zonas más afectadas. Y bueno, las olivas pues no se recuperan tan fácil como a todos nos gustaría. Entonces, debido a las podas que tuvimos que hacerles, pues hay olivares, por ejemplo, ayer estuve en uno que tiene 3 olivas, 1, 2 y 3 con aceituna. Entonces, no vamos a desplazar la máquina hasta allí, lo cogeremos como buenamente podamos y lo juntaremos con lo demás en el remolque, pero la cosecha este año media baja. Pues vaya, Eva, ¿cómo es tu explotación? Supongo que nos estamos refiriendo a un olivar tradicional. Efectivamente, todos los olivares que tenemos en casa son olivar tradicional de secano. Los árboles tienen una antigüedad de 200, de 500 años, incluso alguno más. Entonces son árboles muy grandes y muy resistentes, ¿no? Porque a pesar de los pesares han resistido medianamente la nieve y el hielo. Se está observando también un cambio de tendencia, al menos en Andalucía, hacia el adelanto en la recolección de la aceituna, más en octubre, ¿no? Sí. ¿En Castilla-La Mancha no se está produciendo este cambio? Se está empezando a producir. Cada vez más personas empiezan a cosechar ciertas variedades antes por el tipo de variedad, ¿no? Y porque al final esa aceituna se acaba cayendo, y también por la tendencia que estamos teniendo en cuanto a calidad del aceite, color y sabor, que cuando la aceituna se recoge en verde no tiene nada que ver cuando la aceituna se recoge ya madura. Vale, o sea que es una apuesta por la calidad, ¿no? Por la calidad, efectivamente. Los aceites de las aceitunas verdes, que cuesta más prensarlas porque la cantidad de aceite que tiene cada fruto es menor, pues sale un aceite de una excelentísima calidad. Si ya son excelentes los demás, las aceitunas verdes ya, bueno. Y luego por la variedad, una arbequina la podemos coger antes que una cornicabra, por ejemplo. El mercado en general parece que presenta un buen momento, ¿no? Con la eliminación de los aranceles de Estados Unidos y precios estables en torno a los 3 euros. No sé cómo se ve desde el punto de vista del productor. Desde nuestro punto de vista, bueno, siempre está bien que los productos tengan un cierto valor, para nosotros es estupendo, pero el problema que nosotros tenemos, que a pesar de que ese valor está ahí y nos pagan por cerca de los 3 euros, porque los 3 euros todavía yo no lo he visto, pero el problema que tenemos es con todos los productos y todo lo que nosotros necesitamos para desarrollar nuestro trabajo, que cada día hacen que los costes de producción sean más caros. Entonces, lo que nos dan por un lado nos lo están quitando por otro. En tu explotación tienes olivar. ¿Qué otros cultivos tienes? Tengo cereal de secano y de regadío, tengo trigo y cebada y triticale este año, porque un año sí, un año no, y también tengo viña en denominación de origen Mancha, emparrado. Eva, presides Asaja Joven y participas también en algunos órganos europeos de representación del sector agrícola, que luego hablamos de ello. Desde tu experiencia, ¿cuál es tu visión? ¿Tenemos un sector con capacidad de atracción sobre los jóvenes?
Bajo mi punto de vista, sí, porque realmente si ese joven, tiene sus matices esta respuesta también, si ese joven ha visto en su casa la agricultura y la ganadería, es un proyecto muy atractivo porque de verdad que trabajar en el campo a pesar de cualquier cosa para nosotros es una gran suerte, nos consideramos personas muy, muy afortunadas, pero es verdad que todavía se tienen que producir una serie de cambios para que el joven decida apostar por el campo como pueda decidir apostar por montar otro negocio de otro tipo por su cuenta. Entonces, yo creo que sí, cada vez se surgen cosas más interesantes y sobre todo se necesita cada vez personas más formadas para desarrollar este trabajo. ¿Y qué problemas se encuentran entonces para incorporarse? Bueno, pues, por ejemplo, es muy complicado que un joven desde cero se incorpore a la actividad agraria por el alto coste que tiene adquirir tierras o arrendarlas, que muchas veces no hay donde tú quieres o donde tú necesitas. Cada vez nos obligan a tener explotaciones más grandes, tanto de agricultura como de ganadería, para ser mínimamente rentables. Hay un problema de financiación también, porque independientemente que tú vayas a un banco y pidas un crédito y tengas la suerte de que te lo concedan, todos nosotros, y es la realidad, contamos con el apoyo de nuestra familia, porque cuando no llegamos, ahí están ellos para pagar, ayudarnos a pagar la deuda que tenemos o la letra de ese tractor o sacar adelante, porque como el resto de cosas desafortunadamente no están funcionando como deberían, para nosotros es un verdadero reto, vamos muy justitos. Tenemos un problema burocrático también, porque cuando les contamos a la gente los papeles del campo, ¿no? Piensan que son cosas nuestras, ¿no? Que no es para tanto, pero sí que lo es. Cuando tú presentas un plan de incorporación, por ejemplo, o un plan de mejora, si ya te has establecido, la cantidad de documentación que la administración nos requiere, pues no te puedes imaginar. Son montones y montones y montones de papeles que necesitamos para demostrar que efectivamente somos viables y para demostrar que efectivamente nos ajustamos a ese reglamento y que vamos a comprometernos una serie de años para poder realizar esa incorporación o esa mejora dentro de la explotación. Luego tenemos también un problema, quizás una connotación social a veces, que el campo se ha ido desvirtuando con los años. Aquí ya la frase que yo escuchaba muchas veces era: si no sirves para nada, vete a trabajar al campo. Y no es así. No es así. Hemos empujado, incluida yo, que me marché a Madrid a estudiar, a todo el mundo: vete fuera, aquí no hay nada para ti, busca un trabajo en la ciudad, cuando aquí lo tienes y puedes perfectamente vivir en tu pueblo con todas tus consecuencias y tus carencias, pero teniendo el trabajo al lado, o incluso los que viven en una finca en mitad del campo, que tienen una vida maravillosa, quiero decir, desde un punto, si a ti te gusta, es una elección, vamos, yo a todo el mundo se lo recomiendo, aunque luego se asuste con los problemas. Uh-huh. Entiendo que podemos distinguir entre aquellos jóvenes que heredan una explotación y entonces tienen unos problemas y los que quieren empezar absolutamente desde cero en la agricultura o en la ganadería, que Sí. entiendo que tienen otros problemas. Tienen otros problemas porque, para empezar, los que decidimos seguir con la tradición familiar, aparte de que ya tenemos un punto de partida, jugamos con un tema emocional de: oye, es la explotación de mi familia, ellos durante no sé cuántas generaciones lo han conservado, ahora me toca a mí, veremos a ver cómo acabamos. Pero alguien que quiere empezar es muy complicado, Jaime, porque se necesita una inversión muy fuerte. De la noche a la mañana tú necesitas o bien tierras, que te exigen un mínimo, comprarlas o arrendarlas, necesitas maquinaria para poder trabajar esas tierras y necesitas ir poniendo dinero hasta que obtengas algún tipo de beneficio. Y con los animales exactamente igual. A lo mejor hace 40 años la gente podía vivir con una explotación pequeña, pero hoy en día tengo datos de personas, de chicos jóvenes, que ya se incorporan con 600 vacas, porque si no, no les sale viable ni rentable poder incorporarse. Europa señala que solo el 11% de las explotaciones están en manos de menores de 40 años y, sin embargo, estamos hablando de un sector pues absolutamente estratégico, ¿no? Porque es la producción de los alimentos. Estás mencionando problemas como el acceso a la tierra, la financiación. Al final, incorporarse es una lucha titánica. Incorporarse así se hace casi más con el corazón. Trabajar en el campo creo que se hace con el corazón, estoy totalmente convencida. Si lo extrapolamos a una relación de pareja, por mucho amor que tú le pongas al campo, dedicación, lo trates con cariño y te esfuerces, el campo no te lo devuelve. Entonces, alguien puede tener, entiendo en otras profesiones, por amigos y familiares, que todos tienen sus problemas, pero el campo siempre jugamos con un elemento que es el clima o con desastres, y si tú al campo no lo quieres, lo llevas mal, lo llevas crudo, porque es un tema muy emocional, te tiene que gustar. Si no te gusta, esta profesión no es para ti. Y
¿El sistema en qué está fallando? Si está fallando. Es decir, para incorporar a los jóvenes al campo. ¿Cómo está siendo el papel de las administraciones? Es verdad que los jóvenes tenéis prioridad en las ayudas, pero más allá, ¿se está acertando con las medidas que se están poniendo encima de la mesa? Creo que deberían afinar más la puntería, porque independientemente que se convoquen pues esos planes de incorporación o planes de mejora para que ese joven o ese agricultor pueda seguir trabajando, a veces la relación con la administración es muy fría. No puede ser que tú, por ejemplo, solicites un plan de mejora y tarden 1 año y medio en certificar ese plan de mejora y te digan efectivamente qué es lo que va a entrarte, lo que te van a pagar, lo que ellos consideran que está bien o si te falta determinada documentación, porque en el momento que tú solicitas o esa incorporación o ese plan de mejora es en el momento que tú te sientes primero con fuerzas y segundo con una cierta viabilidad económica que te va a permitir hacer frente a esos gastos. Y luego la administración tarda en pagar, que es lo que todos decimos. O sea, yo cumplo mi parte, ¿no? Que es aportar toda esa documentación, permitir que se hagan las visitas del equipo técnico de la administración al campo, que certifiquen que efectivamente lo que se está pidiendo se está haciendo y luego tardan mucho en pagar. Entonces, o tienes ese préstamo de una entidad financiera o tienes a tus padres. Es que no es otra cosa, que te están apoyando económicamente para que esto salga adelante. Entonces, a veces es muy, muy complicado. Generalmente, pues cuando tú te metes aquí ya sabes lo que te vas a encontrar, nadie te dice lo duro que va a ser ni lo ingrato que va a ser esta profesión y realmente a veces la gente se rinde antes de tiempo. Se rinde porque ve que su trabajo no tiene frutos. No puede vivir de esto. Lo has mencionado antes, vamos hacia explotaciones cada vez más grandes. ¿Se está produciendo un relevo generacional real? Es decir, una persona que se jubila, un agricultor joven que se incorpora, o en realidad lo que está ocurriendo es que después de esa persona que se jubila ocurre una concentración, ¿no?, de las tierras en medianas y en grandes explotaciones. Pues hay de los dos tipos. Un relevo generacional sí que existe para aquellas personas que sí que nos hemos interesado, pero es verdad que el que nace agricultor y ganadero muere agricultor y ganadero. Irán al campo siempre, aunque solo sea dar una vuelta a ver qué estás haciendo y siempre te dirán que no lo estás haciendo del todo bien, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que se jubila y esas tierras se arrendan o se venden o ha habido pues una familia pues que lamentablemente ha fallecido alguien y los hermanos determinan que bueno, pues que ese ya no puede ser su negocio, nadie puede prestarle atención y pues deciden eso, vender o arrendar. Y cada vez las explotaciones nos vemos abocados a que sean más grandes con todas sus consecuencias precisamente para que tengan cierta rentabilidad. Se habla mucho de la capacidad de la agricultura y de la ganadería para fijar población en el medio rural, ¿no?, para revitalizar los pueblos. Pero ¿hasta qué punto tienen capacidad real la agricultura y la ganadería para atraer, para incrementar la población de los pueblos? Porque al final, quizás esto es más una opinión mía, ¿no?, pero nos dirigimos hacia una agricultura muy, muy tecnológica que permite cierta gestión a distancia sin pisar el terreno, y yo no sé si este avance tecnológico está poniendo un poco en duda esa capacidad de la agricultura y la ganadería para favorecer el desarrollo rural. Bueno, indudablemente tenemos una ayuda tremenda con las nuevas tecnologías, pero el trabajo en el campo sale adelante porque tú estás en el campo, porque esa tecnología te puede fallar, para empezar. Y la experiencia y el grado de madurez y de años de experiencia que pueda tener alguien que te eche una mano y te aconseje o la experiencia propia es lo que hace que tu explotación salga adelante. Ya puedes tener un sistema de regadío maravilloso y perfecto que como falla a las 4 de la mañana ya te puedes levantar y ya te puedes ir a ver qué narices está pasando porque sabemos que hay cultivos y determinados productos que si se quedan sin regar un día o ciertas horas se acabó, pierdes la cosecha. Entonces está muy bien tener esa ayuda, esa tecnología, pero todavía manejarlo a distancia no, y ya con los animales no te quiero ni contar. De repente tienes una paridera y estás allí vigilando que tus animales estén pariendo debidamente o puedes tener problemas. Entonces, vigilar desde lejos, bueno, si pones una cámara de seguridad para ver cómo está un poco creciendo, bien, pero el campo tienes que estar a pie de campo, no puede ser que no estés. Con los animales está claro, pero con la agricultura, por ejemplo, yo creo que sí que hay agricultores, ¿no? Sí que hay personas que se dedican al campo que realmente desarrollan su trabajo durante el día en el campo, pero luego residen y viven en un núcleo urbano mayor, ¿no?, en un núcleo urbano más urbano. Sí. Por eso te mencionaba, ¿no?, que digo, a ver si nos estamos autoengañando y no estamos No, solucionando el problema de población de los pueblos. pero eso, mira, eso quizás tiene una explicación muy sencilla que creo que antes te lo comentaba así un poco por encima. Cuando tú eliges vivir en una zona rural, eliges vivir en esa zona con todas sus consecuencias y todas sus carencias, me explico. Tú nunca vas a tener los servicios
o una oferta cultural o una oferta de cualquier tipo como tienes en una ciudad. Si vives en el pueblo, primero ya sabes que el coche lo vas a necesitar para todo. Vas a necesitar comprar ciertas cosas y te vas a tener que ir al pueblo de al lado o te vas a tener que ir a la ciudad. No te quiero hablar de los problemas de conexión que a veces a la gente le da la risa, pero es verdad, aquí tenemos, no sé, una tormenta o tenemos una condición climatológica adversa y te quedas sin fibra. Bueno, ya tenemos fibra, que eso fue un paso que a mi pueblo llegó el año pasado, en junio. Entonces, entiendo perfectamente que haya personas que decidan, aunque vengan todos los días a trabajar al campo, vivan en una ciudad. Y ya si tienes hijos con ciertas necesidades, con cierto el colegio, entiendo que en un pueblo a veces pues no tienes todo lo que necesites, que es una vida tranquila, que es una vida sosegada, que para mí, por ejemplo, es lo ideal, que a veces cuando yo vuelvo a Madrid no me puedo creer que haya vivido tantos años allí, pero es verdad que la gente llega un momento que tú tienes que elegir qué es lo que necesitas cada día para vivir. Seguimos hablando de jóvenes y de cómo es su implicación en las organizaciones agrarias, como la que estás, en la que tú participas, en la que tú presides en este momento. ¿Cómo se implican? ¿Se involucran? Sí, se involucra muchísimo y además creo que con esta importancia que le damos en nuestro sector al tema del relevo generacional, ya no solo en el campo, sino en las organizaciones agrarias, en las cooperativas, cada vez más jóvenes dan un paso adelante y dicen, oye, yo soy productor, yo soy socio, yo quiero estar presente, tanto en reuniones informativas como en asambleas, como en cualquier evento o cualquier cosa que les propongas. Los jóvenes se implican cada vez más y sobre todo, como es un joven muy formado, muy abierto a las nuevas tecnologías, pues no le importa participar desde de cualquier sitio en cualquier momento. Entonces, en cuanto a la participación, la verdad que está siendo muy, muy positiva. Eva, también participas en el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores y en el Comité de Mujeres del Copa Cogeca, que es el órgano formado, corrígeme, por las organizaciones agrarias y las cooperativas a nivel europeo. Eso es. Háblanos de estos dos órganos. ¿Qué funciones hacen? Pues en el caso, por ejemplo, del CEJA, estamos todos los países de la Unión Europea y alguno más que está de observador. Entonces, por ejemplo, desde el CEJA lo que hacemos son unas reuniones mensuales. Lamentablemente no nos podemos desplazar a Bruselas por la situación epidemiológica que tenemos y tratamos diversos temas. Por ejemplo, ahora estamos hablando sobre suelos. Entonces tenemos un documento de trabajo en el que todos aportamos nuestra opinión en base a una documentación previa que nos envían. Entre todos debatimos, entre todos discutimos y aportamos para darle forma. Y luego nosotros emitimos una serie de comunicados y presentamos nuestra documentación ante las autoridades europeas para ver un poco la posición que tenemos desde ese consejo. Y en cuanto al Copa Cogeca, por ejemplo, tenemos varios comités, o sea, hay diferentes sectoriales, por así decirlo, tenemos desde cereales, fitosanitarios, el comité de mujeres, y entre todas las personas que participamos allí pertenecemos a organizaciones agrarias, a cooperativas, y nuestra opinión es directa desde el campo, porque todos nos dedicamos a esta profesión. Y luego, independientemente de lo que elaboremos, pues va pasando por diferentes estadios a nivel de Bruselas, pues desde reuniones más técnicas a presidiums donde los consejos tienen que aprobar la documentación que se ha presentado últimamente y los acuerdos a los que hemos llegado, hasta que finalmente se presenta para que se vote desde el Parlamento. Entonces, digamos que pueden ser como una especie de lobbies, ¿no? Sí, efectivamente, Una especie de grupos, ¿no? Para presionar y al final presionar a las instituciones europeas, que son las que al final aprueban todo el tema de todas las normativas que afectan directamente luego al agricultor. Eso es, y aparte del tipo de documentación, hacemos campañas de comunicación también, hacemos vídeos, organizamos eventos, premios, charlas, o sea, para que no solo se quede algo escrito en un papel, para que vean cuál es la realidad y qué es lo que verdaderamente vivimos todos en nuestro día a día. ¿Y qué impresión tienes? ¿Este tipo de órganos captan, conocen, viven el día a día del agricultor o se toman decisiones más, digamos, burocráticas, por así decirlo? No, bajo mi punto de vista, tanto desde el CEJA como desde el Copa Cogeca, todas las personas que lo integramos nos dedicamos a esto. Entonces hablamos bajo nuestra propia experiencia, porque es verdad que muchas veces es muy curioso cómo chocamos el norte o el sur de Europa, porque aunque seamos agricultores y ganaderos, nada tiene que ver un agricultor español con uno de Noruega, por las condiciones que tiene, ¿no?, para poder trabajar. Entonces sí que es verdad que nosotros hablamos bajo nuestra propia experiencia y muchas veces cuando opinamos o cuando hablamos sobre algún tema que nos preocupa, nos referimos a nuestra área o a nuestra región, porque al final es lo que conocemos. Entonces sí,
sí que captan perfectamente nuestras ideas. Luego ya después lo que ocurra, pues ya sabemos, ya estamos viendo lo que pasa en ocasiones. Y de lo que allí se decide y de lo que trasladáis a las instituciones europeas, ¿cómo de relevante, hasta qué punto es relevante, ¿no?, para el agricultor que está a pie de campo? Te lo pregunto en el sentido de que Sí. no sé si los agricultores son conscientes, ¿no?, de que al final en ese tipo de órganos se está decidiendo, se están tomando decisiones que les va a afectar y mucho a su forma de trabajar. Sí, perfectamente conscientes. Aquí todo el mundo sabe que nosotros, todo lo que la normativa que viene y que se aprueba es de Bruselas, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la nueva PAC o con la estrategia de la granja a la mesa, que tanto hemos peleado por cambiar muchas cosas, saben perfectamente que la directriz la marca Bruselas y luego pues cada país aplica luego también una serie de normas, ¿no? Pero tienen muy claro que donde realmente se bate el cobre es en Bruselas. Y ahora mismo, ¿con qué temas estáis? Me mencionabas antes el tema del suelo, que Sí. se ha celebrado recientemente el Día Mundial del Suelo. ¿Con qué temas estáis? ¿Con qué es lo que se está llevando ahora quebraderos de cabeza para poder introducir cambios y hacer propuestas? Pues mira, el tema del suelo es curiosísimo porque es algo que parece que no le damos importancia, que bueno, está ahí yo cultivo, pero llevamos ya unos, por lo menos 3 grupos de trabajo del CEJAT dedicados exclusivamente al suelo, porque el suelo son muchos factores determinantes que hacen que funcione correctamente y tenga una salud, por así decirlo, correcta. Y, por ejemplo, en el caso de eso sí que nos reunimos con más asiduidad. En el caso del Comité de Mujeres del Copa Colleca siempre hablamos pues, de la mujer en el mundo rural, el papel que tiene, las dificultades a las que se enfrenta y vamos un poco viendo en función de los temas que van surgiendo. Ha habido otras reuniones que, por ejemplo, nos hemos dedicado a comentar el plan estratégico nacional que había en nuestros países. Hemos dedicado otras reuniones a hablar de aspectos puramente económicos y de rentabilidad y viabilidad. Hemos hablado de nuevas tecnologías, hemos hablado de sostenibilidad. Vamos un poco en función de cómo vayan los tiros en Bruselas para emitir esos comunicados de prensa y para emitir esos acuerdos que tomamos para que vayan siendo tenidos en cuenta. Bueno, y en el análisis que hacéis de la situación actual del campo, entiendo que sobre todo estaréis observando, ¿no?, interpretando lo que está ocurriendo con todos los costes de producción que están absolutamente disparados ahora mismo. ¿Cuánto tiempo más puede soportar el sector este escenario? Realmente llevamos sin soportarlo desde antes que empezase la pandemia, porque si recuerdas fue cuando hubo las grandes movilizaciones y que desgraciadamente debido a la situación sanitaria tuvimos que parar porque ya bueno, nos confinaron y no, claro, no podíamos salir ninguno. Es verdad que observamos que durante todo el confinamiento o los diferentes confinamientos luego más laxos que hemos ido teniendo, la sociedad en general apreciaba el trabajo que teníamos, daba más valor a comprar un producto producido en ese caso en España, a la alimentación, a la calidad de esos productos, pero es verdad que nosotros ya no lo soportábamos a principios de 2020, no te puedes imaginar cómo estamos a finales de 2021. Esta situación es asfixiante porque es el gasoil, porque es el precio del hierro, porque son los precios de los abonos que están intocables y nuestros precios siguen exactamente igual. O sea, no es raro el día ver pues noticias en prensa de productos de supermercados con precios que están por debajo del coste de producción para el agricultor, que no se están cumpliendo. Cuando hemos tenido vendimia hemos visto lo que ha pasado con muchas bodegas y es como una lucha, decir, oiga usted, si no me llame subvencionado, yo si quiere le explico cómo funciona mi trabajo día a día y lo que me cuesta producir algo. Creo que nos falta todavía valorar eso, aunque cada vez es más y es cierto que el consumidor premia y prefiere un producto de origen español antes que otro, ¿no? Pero es muy complicado. El tema de los costes de producción nos está dando grandes quebraderos de cabeza. La electricidad, ahora estamos en plena campaña de aceituna. La almazara estamos utilizando 24 horas al día. Las manifestaciones de hace un año, efectivamente, de principios de 2020, con el lema Agricultores al Límite, la verdad es que fueron un éxito rotundo, ¿no?, con repercusiones sin precedentes en la sociedad y de hecho las organizaciones agrarias tenéis planteadas y ya se han iniciado algunas de las protestas que habéis convocado para estas fechas. Me imagino que será que lo que queréis es intentar, ¿no?, recuperar el éxito de Agricultores al Límite. Sí, yo creo que están siendo mucho más exitosas porque si ya la otra vez recuerdo por ejemplo la manifestación que hubo del aceite en Madrid, la gente nos aplaudía desde los balcones cuando pasábamos, o sea que si ya fueron exitosas en 2020, las de 2021 que se están llevando a cabo en las provincias lo siguen siendo, pero es verdad que nosotros
el día que no vamos a las manifestaciones, o sea, el día que estamos en la manifestación o en las preparaciones y demás, descuidamos el trabajo en el campo. Entonces, para nosotros tenemos que buscar ese equilibrio de, oye, tengo que parar porque tengo que luchar contra esta situación injusta y tengo que hacer lo posible por revertirlo y unirme al resto de mis compañeros y seguir manteniendo la actividad en el campo, que es lo que a veces la gente no entiende, de, oye, yo estoy aquí porque de verdad ya no puedo más. Entonces, yo creo que van a seguir teniendo éxito y bueno, todos los días publican en prensa cuándo van a ser las siguientes, todos los días nos llegan imágenes de las manifestaciones en las diferentes provincias y para mí éxito absoluto y apoyo total de la sociedad. Y entre aquellas movilizaciones y las de ahora ha habido un cambio relevante, que es la ley de la cadena alimentaria. ¿Qué grado de confianza tienes en que esta actualización que se ha producido de la ley mejore de verdad la posición del agricultor en toda la cadena? Pues no lo sé, porque para que toda ley funcione tiene que haber un órgano que vigile. Entonces, es verdad que ya cada vez más la gente cuando ve un producto a un precio que no debería ser el correcto, cuando ve una injusticia, las redes sociales, esto corre como la pólvora, pero es verdad que necesitamos que la autoridad competente esté vigilando que efectivamente, a pesar de nuestras denuncias o a pesar de los avisos que estemos dando, se esté cumpliendo la ley de la cadena alimentaria, porque el agricultor y el ganadero es el eslabón más débil. Entonces, para nosotros se tiene que buscar ese equilibrio, porque nosotros no creo que no pedimos nada excesivo ni nada marciano, por así decirlo. Pedimos algo que es justo, que es completamente justo. Cuando vas a un restaurante, cuando te compras unos zapatos, ni te planteas el precio, al que está lo compras o si no, no lo compras. Pues lo mismo debería pasar para nosotros. El sector tiene numerosos retos. Al principio de la entrevista has comentado, por ejemplo, la falta de mano de obra, la falta de mano de obra temporal que existe en el campo y la falta de personas para que recojan las cosechas. ¿Cómo de grave es este problema? Es un problema gravísimo, aparte de la falta de mano de obra temporal, la mano de obra en general, pero en el momento de recogida de aceituna, de vendimia o cuando tienen que recogerse hortalizas, melones, sandías, es un gran problema. Primero porque no encuentras esa mano de obra y luego porque al final la cosecha o la recogida dura lo que dura. Es decir, ahora estamos con la aceituna, luego llega una poda y luego a lo mejor en mi zona, pues hasta que no llega la hora de sacar, no sé, patatas, cebollas, melones, sandías o vendimia, es una mano de obra que se requiere un tiempo, de ahí que se llame temporal. Entonces, a veces esto la gente no lo entiende. Es una carga de trabajo para que tú contratas a alguien porque tienes que sacar adelante esto. Entonces, es muy triste ver como, por ejemplo, las cuadrillas de aceituna para la recogida este año están todas cojas, a todas les falta gente, les falta personal. Y nosotros pagamos. O sea, esa leyenda urbana que existe que nosotros no pagamos lo que se merecen y nada, eso es completamente incierto porque todas las personas trabajan con su seguridad salarial y con todas las garantías habidas y por haber. Entonces nos resulta sorprendente con el nivel de paro que hay que no tengamos mano de obra. Es que es alucinante. ¿Y cómo se soluciona esto? Quiero decir, Pues ¿dónde está quiero decir, hay una oferta de trabajo, hay una demanda de trabajo? ¿Por qué no se cubren estos puestos? porque la gente no quiere el campo, Jaime, la gente no quiere trabajar en el campo. Yo, si la primera, para no hablar de nadie ni hablar en general, los días de más frío, los días de más calor, los días te pillan en trabajando en el campo. Si tienes una recolección, si tienes una avería, entonces hay gente pues, que no le merece la pena. No le merece la pena estar trabajando en el campo pues porque ¿para qué? ¿Para qué voy a estar a la intemperie? Y no se da cuenta que si no recoges eso, pues es que luego no lo puedes consumir. Entonces, al final, todo lo que hacemos, pues trabajar más horas, trabajar más días y una cosecha que a lo mejor podías recoger una semana, pues tienes que estar más. Cuando son ciertos productos que son muy delicados y la calidad baja o por una vendimia se me ocurre que la uva se pudre, pues tienes que ir a destajo. Es que no queda otra opción porque en nuestro caso por muchas veces que amenacemos con dejarle el producto en el campo y no recogerlo, al final lo recogemos, como buenamente podamos. Eva, te formaste en publicidad, en comunicación, en marketing y hace 5 años decidiste dar el paso para dedicarte al campo. ¿Cómo fue este cambio? Bueno, pues el cambio más sencillo del mundo. Mi padre se jubilaba y entonces había que pensar qué hacer con la explotación. Y después de, pues no sé, de mi abuelo, de su padre antes que él y de varios familiares dedicándose a esto, pues en ningún caso nos planteamos o venderlo o arrendarlo. Entonces yo decidí que a lo mejor en aquel momento no era mi trabajo ideal y no era lo que yo esperaba después de haber estudiado tantos años y de estudiar algo que realmente me encantaba, pues decidí pues, darme de alta como autónomo y empezar en la actividad agraria a aprender poquito a poco. Entonces, pues bueno, no puedo estar más contenta con la decisión que tomé. Yo ahora si me encierras en una oficina 8 horas no sé si sería capaz de estar. Bueno, ¿y cómo es tu día a día?
Pues el día ya tengo la suerte que tengo una persona que trabaja conmigo todos los días, un tractorista que me ayuda mucho con las labores en el campo, pero el día a día es complicado porque yo siempre, de hace muchos años, siempre no, pero desde, no sé, desde que todo se empezó a informatizar, todo el tema de papeleo que todos tememos siempre me he ocupado yo. Es terapia de campo, pues ya sabes, hay averías, hay que hacer compras, hay que hacer encargos, hay que trabajar, hago un poco de todo. Es verdad que para algunas cosas no soy muy buena, siempre recordaré la primera vez que me enseñó mi padre a arar, menos mal que no vio a nadie, nadie vio el resultado de lo que allí ocurrió, pero aprender, si ya no sé hacer algo, es aprender como alguien que sí sabe que me enseña a hacerlo, ¿no? Y prestar atención siempre a todo, porque en una explotación agraria no todo es ahora siembro y ahora cultivo y ahora recojo. Son muchos palillos y muchas cosas que tener en cuenta y muchas cosas de las que tienes que estar pendiente cada día. Entonces a veces es un poco locura. Ahora llega la aceituna, pues bueno, yo vendré a casa a dormir, básicamente, y a ducharme. Bueno, pero ahora ya lo tendrás dominado, ¿no? El No, tractor y el arado. bueno, el tractor sin nada enganchado, bueno, porque al final es automático y no se hace muy mal, pero cuando tienes que trabajar con un apero tienes que saber, tienes que tener tus conocimientos y no es me subo, empiezo a dar un botón y bajo un hidráulico. Es muchísimo más complicado y hay personas que es un arte, o sea, ves campos arados o campos sembrados que son maravillosos, parecen alfombras. Bueno, como experta en publicidad y en comunicación, ¿qué análisis haces de la comunicación que hace el sector? Primero, si quieres, lo analizamos hacia los propios agricultores y ganaderos. ¿Les llega la información? ¿Se interesan ellos por la información? Se interesa muchísimo porque nosotros, a pesar de lo que la gente pueda pensar, cualquier cosa que se decida a nivel político que nos afecte a nosotros lo tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar nuestros trabajos, porque luego tienes problemas, pues o te ponen una multa, o no puedes vender tu cosecha adecuadamente, o te piden una serie de requisitos que es que necesitas saberlo sí o sí. Entonces el agricultor es una persona que demanda esa información de una manera clara, de una manera concisa, y es un sector que se interesa mucho por el tema legislativo sobre todo. Y respecto a la sociedad en general, que una sociedad que es mayoritariamente urbana, ¿cómo crees que ven el campo? ¿Qué mirada nos dirigen? Creo que durante el confinamiento, y esto es una opinión personal, la gente sí que fue más consciente de, oye, yo a pesar de que yo me he quedado en casa, aquí siguen llegando alimentos, la gente sigue trabajando, sigue llegando surtido al supermercado, a los lineales. Es verdad que quizás luego, como nos paramos un poco, no sé, se olvidaron un poco de nosotros, pero yo veo un consumidor que, como es un consumidor cada vez más informado, cada vez se interesa más por la calidad de ese alimento que está consumiendo, un consumidor que precisamente, mira, a raíz del confinamiento decía que la gente había cocinado en casa, por ejemplo, y se había preocupado de reunir unos ingredientes cada vez mejores para su cocina. Entonces creo que tienen una opinión clara sobre nosotros del esfuerzo que hacemos y de lo que supone. Pero es verdad que, como el programa este que había antes de 21 días, que no puedes opinar de algo que no has visto ni has conocido. Entonces hay veces que la gente opina sin saber o se echa las manos a la cabeza porque le dices lo que cuesta una botella de aceite. Pues yo a toda esa gente le invito que se venga una semana, yo no pido más, una semana al campo, para que vea lo que es una recogida de una aceituna, o para que vea lo que es una vendimia, o para que vea lo que implica tener una máquina segando y tener que estar pendiente de que todo se esté haciendo bien, se esté pesando, para que luego ese grano llegue a un pan o a montones de alimentos que tienen como base cereal. Es decir, al final quizás falta conocimiento, ¿no?, por parte de la sociedad de cómo se producen los alimentos. Sí, porque creo que, bueno, que aunque parece que de repente aparece ahí un cordero en la carnicería, creo que a pesar del esfuerzo que nosotros hacemos, porque intentamos por redes sociales, sobre todo la gente más joven, ¿no? Pues mi trabajo en la explotación, pues hoy hago esto, pues esto es una máquina, pues esto es una avería. A la gente le falta ese conocimiento de llegar a pie de campo, y nunca mejor dicho, y ver cómo se hace, que es verdad que todo el mundo aquí tenemos nuestras explotaciones abiertas y cualquier persona que te pregunta sobre lo que estás haciendo o estos días es curiosísimo. Oye, ¿por qué ha subido tanto la harina? ¿Por qué han subido tanto los huevos? Y cuando tú a la gente se lo explicas, la gente lo entiende perfectamente y te apoya y te dice, oye, pues tenéis toda la razón del mundo. Entonces a veces es un mercado un poco desconocido. Quizás la agricultura es un poco más conocida que la ganadería, ¿no? La ganadería, la gente se asombra cuando ve cómo viven las vacas en extensivo, por ejemplo, cómo pastan en las fincas y cómo están, o un toro bravo, que es un desconocimiento de muchos detalles que faltan. Y la sociedad también, entiendo, que exige cada vez más
agricultura y una ganadería más comprometida con el medio ambiente, y esto lo está recogiendo Europa, además bien lo conoces al estar allí presente, lo está recogiendo en sus normativas, en sus estrategias, ¿no? ¿Cómo se está adaptando el campo a esa presión? Porque entiendo que al final en Europa nos estamos dando un marco de producción muy en línea verde, ¿no? Y tenemos que la agricultura y la ganadería se tiene que adaptar, digamos, como muy rápidamente a este escenario. Sí, bueno, nosotros está bien ser sostenible, pero necesitamos que a esa sostenibilidad vaya seguido de una rentabilidad, porque nosotros vivimos de esto, nuestro trabajo. Pero sí que es verdad que la gente se asombra cuando le dices, oye, no es lo mismo que tú consultes la etiqueta de algo que compras, por ejemplo, que ves ahí poco cierta información, nosotros podemos demostrar toda la trazabilidad de nuestros productos, porque tenemos esos cuadernos de campo que te informan en el momento que se ha arado, que se ha sembrado, qué tipo de semilla, con qué tipo de tratamiento, cuándo ha crecido, cuándo lo has regado, cuándo lo has cosechado. O sea, sabemos absolutamente todo. Los animales, no te quiero ni contar el control que llevan desde que ese animalito nace hasta que ese animal se pone en la mesa. Quiero decir, nosotros, cuando la gente tú le dices, no, es que todo, lo único que sabes decir es o que se maltratan animales o que utilizamos un montón de pesticidas y os tenemos aquí a todos envenenados y tal. Y cuando tú de verdad se lo cuentas y ese consumidor presta atención, la gente de verdad se asombra. Y además creo que a nivel Europa siempre lo hablamos y es algo de lo que nos debemos sentir realmente orgullosos. Nuestros productos tienen una gran calidad y una alta vigilancia. El problema que tenemos realmente es los productos que entran por la frontera. Un producto que no se puede detectar en la frontera, por ejemplo, si ha tenido algún tipo de edición genética. Vemos noticias muchos días de productos que analizan y de repente se dan cuenta que esos fitosanitarios a nivel Unión están prohibidos y en terceros países sí se están utilizando. Tú puedes asegurarte que ese producto se ha producido y se ha recogido con un empleo justo, con una persona debidamente pagada, con sus debidos seguros, con su debida seguridad social. O sea, todo está regulado. Si saben hasta el gasoil que consumimos, quiero decir que en nuestro sentido está todo muy controlado. Quizás nos falta comunicar esa parte de, oye, tienes esa información si la quieres, no te voy a dejar mi cuaderno de campo porque te voy a aburrir, pero yo te lo cuento porque no hay ningún problema para nosotros. Entonces, nos asombra a veces cuando piensan que no somos verdes ni ecológicos. Eso es alucinante. O cuando nos acusan de contaminar, bueno, pues durante la pandemia estuvimos trabajando y bajaron las emisiones. Quizás no seamos nosotros los culpables. Lo que no entiende ese agricultor a pie de campo al que te refieres es por qué entran esos productos a Europa de terceros países con fitosanitarios o con prácticas que aquí no se permiten. Efectivamente, bueno, todos asumimos que aquí hay un libre mercado. Ya lo veis, tú puedes pedir por internet cualquier cosa de cualquier parte del mundo prácticamente, pero realmente para nosotros es una situación muy injusta. Si entendemos como empresarios qué es lo que somos, y a veces nos cuesta creernos, que hay una determinada cadena de supermercados, una determinada tienda o alguien que pues hace sus cuentas y le sale mejor importarlo, de no sé dónde, a comprárselo aquí al señor del pueblo de al lado. Podemos entender eso, pero la injusticia es de, oye, si a nosotros nos controlales también a ellos. Permite que todos tengamos las mismas reglas del juego, porque nosotros las estamos cumpliendo, hacemos lo posible por cumplir, también oblígales a ellos, porque entonces es una competencia desleal. Para mí, vamos, en mi corto entender es así. De acuerdo, Eva Marín, presidenta de Asaja Joven. Muchísimas gracias por participar en Agroperiodista, por tu tiempo, tus reflexiones, tu compromiso con los jóvenes del campo y desearte mucha suerte en la campaña de la aceituna, que sea mejor que las previsiones. Esperemos que sí, y de momento el aceite está saliendo con una calidad excelente. Muchas gracias, Eva. Gracias, Jaime. Y en el próximo programa vamos a hablar de agricultura de precisión y de uno de los pasos previos que debemos afrontar antes de lanzarnos a aplicar dosis variables en la siembra o en la fertilización. Me refiero al mapeo de suelo. Vamos a ver cómo se hace, qué datos podemos obtener, cuánto nos cuesta y si realmente conseguimos reducir costes y aumentar la producción. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y mejores historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.